Juana se encontraba de un humor inusualmente alegre, ya que solo faltaban unos días para su ansiado descanso. Era su última semana en el trabajo y la perspectiva de unas próximas vacaciones avivaba su entusiasmo. Después de terminar eficientemente sus deberes laborales, se dirigió a casa completamente inconsciente de la sorpresa que le esperaba. Aquella noche, llegó a casa con el ánimo por las nubes. Vio la maleta de su marido en el pasillo y sonrió encantada. Supuso que él había tomado la iniciativa de hacer la maleta para las vacaciones. Samuel, su marido, nunca había sido especialmente bueno haciendo la maleta, pero esta vez no solo se las había arreglado para hacerla él mismo, sino que además había encontrado la almohada de viaje, algo que a ella le resultaba divertido y entrañable. Al entrar en la cocina, Juana anunció alegremente: «Samuel, amor mío, ya he vuelto». Pero su felicidad se desvaneció bruscamente al ver lo que tenía delante. Samuel estaba sentado a la mesa de la cocina, con un vaso de vino en la mano. No iba vestido con su habitual atuendo informal de casa, sino como si estuviera listo para salir. «Cariño, ¿qué pasa?» «¿Vas a salir?», preguntó ella, confusa a todas luces. Samuel comenzó con un tono sombrío: «Juana, estoy cansado. Necesito irme ya. Necesito tiempo para relajarme, para descansar. Tengo miedo de deprimirme». Juana miró fijamente a su marido, con los ojos nublados por el desconcierto. «Cariño, ¿qué quieres decir? ¿No puedes esperar una semana más?», preguntó Juana, perdida, incapaz de comprender el repentino cambio de humor de su marido. Samuel respondió escuetamente: «Tú no lo entenderías, Juana. Siempre estás alegre en el trabajo, rodeada de tu equipo que te apoya. Yo, en cambio, me siento deprimido y necesito desesperadamente un descanso». Sus ojos se posaron entonces en un extracto bancario que había sobre la mesa. Para su consternación, estaba claro que Samuel había transferido a su cuenta personal el dinero que con tanto esfuerzo habían ahorrado juntos. Juana sostuvo su argumento y le dijo: «Samuel, ¿a qué depresión te refieres? Hemos estado ahorrando este dinero para nuestras vacaciones compartidas, para nuestro viaje a las Bahamas. He estado esperando ansiosamente este día, ¿y ahora me pides que lo retrase porque tu trabajo no te permite unas vacaciones?». Samuel replicó con irritación: «Nunca he dicho que mi trabajo no me permita ir de vacaciones. De hecho, hoy he acordado con ellos que esta es mi última semana. Además, nunca fijamos una fecha concreta para nuestro viaje. ¿Por qué planear tu licencia ahora cuando no puedo unirme? Hoy no estás siendo racional, Juana». La reprendió: «Ya te lo he dicho, estoy agotado. Ya estoy harto de este frío monótono. Necesito un cambio. Algún lugar cálido, algún lugar tranquilo». «¿Y yo qué?», preguntó Juana, sintiéndose abandonada. «Bueno, en la práctica, no puedes venir. Estás liada con el trabajo. No entiendo por qué discutimos por esto. Yo soy el cabeza de familia y decido qué es lo mejor para nosotros», dijo Samuel frunciendo el ceño, visiblemente enfadado. Ella lo observó empacar el resto de sus pertenencias. Esto no era un pecho mal concebido. Iba en serio lo de irse solo sin ella. «Pero Samuel, eso no es justo», protestó ella. «Hemos ahorrado ese dinero juntos. Si no puedes esperarme, al menos deberías llevarte solo tu parte. En cuanto me den el permiso, me reuniré contigo o me iré a otro sitio usando mi parte». Samuel hizo una pausa y la miró, con el rostro desprovisto de empatía. «¿Qué quieres, Juana? ¿Quieres que me quede y sufra un colapso mental? ¿Cómo voy a repartir el dinero? ¿Y si se me acaba? ¿Qué te parece esto? Si queda algo, lo traeré de vuelta. Y Juana, tengo que pedirte un gran favor. No arruines mi humor antes del viaje. Mentalmente ya me he embarcado en este viaje. De hecho, he reservado mi vuelo para esta noche». Juana se quedó muda ante su audacia, ante el hecho de que ya hubiera reservado su billete para esa misma noche. Las palabras parecían escapársele.
Una punzada de dolor le oprimió la garganta y se retiró a su habitación para no presenciar la marcha de su marido. Últimamente había notado algo raro. Él se comportaba de forma poco habitual, llegaba tarde a casa, iniciaba conversaciones largas y poco habituales. No sabía por qué su comportamiento había cambiado de repente. Al principio, Juana había escondido esos pensamientos inquietantes. El miedo a enfrentarse a ellos era demasiado desalentador. No quería insistir en sospechas que podrían resultar infundadas. En lugar de eso, decidió evaluar la situación con calma. Ella se preguntó, ¿podría ser que estuviera exagerando? Tal vez no fuera tan raro que un matrimonio se tomara vacaciones por separado de vez en cuando. Pero entonces el sonoro portazo en la puerta principal hizo que Juana se sobresaltara. Luego pensó, ¿se había ido sin despedirse? No puede ser. Salió de la habitación y se encontró con la cruda realidad de que sí podía ocurrir. Justo cuando estaba a punto de llorar, algo en la mesa llamó su atención. Samuel se había dejado el teléfono. Tenía una contraseña que ella desconocía, pero un mensaje entrante iluminó brevemente la pantalla, dándole tiempo suficiente para leerlo. Ya estoy en el aeropuerto esperándote, nena. Llámame cuando llegues. Antes de que pudiera procesar el mensaje, la puerta principal se abrió con un chirrido y entró Samuel. Samuel cogió el teléfono y le dio un beso rápido en la mejilla. Tengo un guión, cariño. No te preocupes por nada. Juana se quedó paralizada, se vistió rápidamente y salió corriendo por la puerta, pidiendo un taxi con la mano. El trayecto hasta el aeropuerto fue el más largo e insoportable de su vida. No sabía dónde buscarlo, pero, por desgracia, enseguida se dieron cuenta de que eran novios de instituto. La mujer era bastante más joven que ella. A Juana se le escapó un grito ahogado mientras se tapaba la boca con la mano, observándolos desde la distancia. Así que eso era todo. 5 años de vida matrimonial. 5 años creyendo que éramos una familia feliz, reflexionó. La historia de Juana y Samuel había comenzado en la universidad. Samuel llegó tarde a una clase de inglés. Fue el último en entrar y solo había un asiento libre. Por un golpe del destino, ese asiento estaba justo al lado de una chica muy guapa, Juana. Juana era una belleza radiante, tan despampanante que muchos chicos se sentían demasiado intimidados para acercarse a ella. Paradójicamente, esta falta de atención mermó la confianza de Juana en sí misma. Empezó a creer que le pasaba algo. Por eso, cuando Samuel acabó sentándose a su lado, se sintió inmediatamente intrigada por su aparente valentía. Para Samuel, sin embargo, no había otra opción. Se sentía a gusto sentado junto a una chica tan atractiva, no porque tuviera demasiada confianza en sí mismo, sino más bien porque se consideraba invisible para ella. Creía que no tenía ninguna posibilidad, así que no había nada que perder ni por lo que ponerse nervioso. Cuando una discusión en clase les emparejó, Samuel encontró un motivo para hablar con ella. Fue entonces cuando descubrió que Juana no solo era guapa, sino también humilde y simpática. Quizá fue entonces cuando se dio cuenta de que podía influir en Juana a su favor. A medida que pasaba el tiempo, Samuel se sentía más cómodo charlando con ella, incluso olvidando su aparente diferencia social. Un día, se ofreció a llevarla a casa después de clase. Al final del semestre, estaban saliendo oficialmente. Después de graduarse, dieron el siguiente paso y se casaron. Pero ahora su felicidad conyugal se había desmoronado. Samuel utilizaba sus escasos ahorros para llevarse a su amante a las Bahamas, mientras Juana tenía que volver al trabajo. Al día siguiente, volvería a casa vacía, esperando el regreso de su marido. Se sentía completamente sola. Sin nadie en quien confiar, a quien pedir consejo o simplemente con quien desahogarse. Juana había crecido sin padre, un vacío que siempre la había atormentado. Nunca experimentó la guía, el amor o la protección de un padre. Una sensación de vacío que la dejaba incompleta. La gente le decía que, a medida que creciera, superaría la ausencia y seguiría adelante.
Pero ocurrió lo contrario, el vacío se agrandó con el tiempo. En retrospectiva, se dio cuenta de que toleraba tanto el comportamiento inaceptable de Samuel porque no tenía un modelo de cómo debía tratarla a un hombre. Le dolía cada vez que reflexionaba sobre ello, y ahora le dolía aún más al encontrarse abandonada a su suerte, sin nadie a quien recurrir. Juana perdió a su madre a la temprana edad de 18 años. Desde entonces vivía con su tía, pero siempre se sintió como una extraña. Su tía insistía en que Juana recibiera el mismo trato que sus propios hijos, pero Juana sabía que no era así. Comprendió que el amor de su madre no tenía sustituto. Consiguió aguantar con la familia de su tía hasta que pudo escaparse a la universidad. En la fase de florecimiento de su relación, vivir con Samuel era para ella el paraíso. El mundo parecía más luminoso y su hogar era un capullo de alegría y amor. Sin embargo, con el paso del tiempo, empezó a descubrir una faceta menos agradable de Samuel. Se dio cuenta de que él era más consciente de sus vulnerabilidades de lo que ella lo había sido nunca y que las manipulaba sutilmente en su propio beneficio. Samuel trabajaba a tiempo parcial, algo que ella aceptó en un principio. Mientras tanto, ella cumplía obedientemente con su horario de jornada completa, sin envidiarle su horario aparentemente más fácil. Sin embargo, empezó a reconocer una expectativa tácita que recaía sobre sus hombros. Las tareas domésticas eran solo su dominio. Todos los días se encontraba con la ropa sucia hasta las rodillas, luchando contra las manchas difíciles y planchando la ropa arrugada, con las manos constantemente secas de lavar la interminable pila de platos, los restos de sus comidas como recordatorio constante de su ingrato trabajo y la cocina, que era un juego completamente diferente. Cada noche, como un ritual, se la veía haciendo malabarismos con sartenes y ollas, preparando una deliciosa comida para Samuel, que estaba metido en su propio mundo. A pesar de todo, permanecía callada, prefiriendo tragarse su frustración antes que expresarla. Oh, bueno, es solo una de esas cosas, a menudo murmuraba para sí misma, restando importancia a su creciente resentimiento. Samuel, en cambio, no se daba cuenta de su creciente agotamiento. Disfrutaba del lujo de dormir hasta tarde, con el sol alto y brillante, antes incluso de levantarse de la cama. A menudo pasaba el día encerrado en el ordenador, absorto en su mundo virtual, dejándola a ella sola con el real. Una noche, mientras ella estaba ocupada removiendo la olla, gritó: «Samuel, ¿podrías echarme una mano para poner la mesa?». «Amorcito», fue la lejana respuesta desde la sala de ordenadores. Como siempre, suspiró y dejó el tema como había hecho en innumerables ocasiones. Sin embargo, la silenciosa súplica de reconocimiento permaneció en el aire, marcando la creciente distancia que los separaba. Cuando el padre de Samuel, Robert, cayó gravemente enfermo, Samuel imploró a Juana que se fuera a vivir con él, expresando su deseo de cuidar de su padre enfermo. Robert era mayor, frágil y evidentemente incapaz de valerse por sí mismo, pero como Juana había previsto, acabó cargando con las responsabilidades de dos hombres en lugar de uno. Sin embargo, Juana no le guardaba rencor a Robert. Por el contrario, lo abrazó como si fuera su propio padre, cuidándolo con paciencia y amabilidad. Robert, por su parte, se encariñó excepcionalmente con Juana. Se dio cuenta, quizá más de lo que ella pensaba, del desequilibrio en la forma en que su hijo la trataba. Un día le dio un consejo enigmático: «Tú, querida, no estás hecha para sentar la cabeza». Sus palabras la desconcertaron, dejando en su mente una pregunta que resurgiría más tarde. Cuando la salud de Robert mejoró, sugirió que volvieran a su propia casa, agradecida por su recuperación pero agotada por los cuidados adicionales. Pocos meses después de instalarse, la tragedia golpeó a la familia de Juana. Su tía falleció de un ataque al corazón. Aunque Juana sintió una punzada de tristeza por no haber sido tratada con la misma calidez que su tía mostraba a sus propias hijas, su corazón seguía dolido por la pérdida. Después de todo, fue esta mujer quien la acogió y alimentó tras la prematura muerte de su propia madre. En el fondo, sentía un profundo amor por su tía.
A los 3 días de duelo, Samuel perdió los estribos con Juana. Está muerta, Juana. Deja de mencionarla. Y, por el amor de Dios, deja de llorar, estalló. Samuel, replicó Juana, con voz vacilante. Solo han pasado 3 días. Ni siquiera había llorado tanto. Su dolor era silencioso, lo llevaba en el corazón más que en la cara. Sin embargo, Samuel no parecía comprender ni tener paciencia con su dolor silencioso. Ahora, en el bullicioso aeropuerto, Juana volvió de golpe a la realidad. Una parte de ella quería enfrentarse a Samuel, descargar su ira contra su amante. Pero ya era demasiado tarde. Habían desaparecido entre la multitud mientras el aeropuerto bullía de gente que se apresuraba a coger sus vuelos. Salió a la calle dando tumbos. Con la vista nublada por las lágrimas, Juana chocó a ciegas con los transeúntes. Los transeúntes la esquivaron hábilmente en medio de su confusión emocional. Giró en un callejón tranquilo y encontró un banco cubierto de nieve. Se sentó y dejó que sus lágrimas fluyeran libremente. Juana perdió la noción del tiempo. La niebla emocional la despertó de sus sollozos por el frío cortante. La ventisca se había apoderado de ella. Se levantó, se quitó la nieve de encima y se frotó los ojos cubiertos de escarcha. Sus pestañas estaban esponjadas de cristales de hielo, un espectáculo que podría haber sido hermoso si ella hubiera podido verlo. Cuando empezó a caminar hacia la salida del callejón, vio a un hombre encorvado en la acera, con la figura cubierta de nieve. Lo primero que pensó fue que debía de estar loco para estar sentado con este frío. Ella estaba demasiado sumida en su propia confusión como para preocuparse por él. Al pasar junto a él, una mirada vacía y perdida le tocó la fibra sensible. Por impulso, dio media vuelta y se acercó a él. Rebuscó en sus bolsillos, encontró algo de dinero y se lo tendió. Él la miró con sus ojos melancólicos. El hombre no se movió para tomar el dinero, solo la miró. Juana, preocupada, preguntó: «Disculpe, señor, ¿necesita ayuda?». No recibió respuesta. Se encontró a sí misma cuestionando sus acciones. ¿Qué demonios hago ofreciendo ayuda a un desconocido que ni siquiera me reconoce? En un intento desesperado, sugirió: «Tal vez podría traerte un té caliente o algo así». Una leve sonrisa se dibujó en la comisura de los labios del hombre. Animada, no esperó a que se lo confirmaran. Entró en una cafetería cercana, compró un té caliente y un bocadillo, y se los llevó al hombre. Independientemente de sus propios problemas, ayudar al hombre le produjo una reconfortante sensación de logro. Era como si pudiera dejar de lado momentáneamente sus preocupaciones. Le entregó la taza de té humeante y el bocadillo. Él la miró. Esta vez sus ojos reflejaron gratitud mientras ella se alejaba. El hombre dijo: «Lo siento, señorita. Olvidé expresarle mi gratitud. Gracias por su amabilidad». Juana respondió con una leve sonrisa. «No es ninguna molestia. Todos nos enfrentamos a problemas en la vida. Espero que encuentres la salida a los tuyos». El hombre contestó: «Gracias». Se dio la vuelta y comenzó a alejarse lentamente. Juana notó que temblaba de frío. Un repentino impulso surgió dentro de ella para extenderse más. «¡Socorro!». Juana gritó: «Espera. ¿Qué tal si vienes a mi casa? Allí podrá calentarse y yo le prepararé una comida caliente». El hombre pareció sorprendido. «¿Estás segura? Solo soy un hombre sin techo». Juana se encogió de hombros. «¿Has visto a algún miembro de la realeza por aquí?». El hombre respondió: «Supongo que no, pero no es habitual. La mayoría de la gente me evita». Juana concluyó: «La gente es diferente, eso es todo». Juana hizo señas a un taxi. El conductor esbozó una sonrisa amable y le abrió la puerta. Sin embargo, su expresión cambió a inquietud cuando Juana extendió la mano para ayudar al vagabundo a subir al vehículo. El conductor dijo: «No me lo puedo creer. ¿De verdad lo vas a traer? No va a poner un pie en mi coche,
señora. Juana, sorprendida, respondió, lo siento, pero mírale. Está claro que no está limpio y tiene un motor fuerte. Voy a tener que cancelar su viaje. El conductor replicó, ¿quién va a correr con los gastos de limpieza? Juana, enfadada por la chillona falta de respeto del conductor, apretó la mandíbula, metió la mano en el bolso y sacó un fajo de billetes. ¿Cambiará esto su opinión?, preguntó, entregándole el dinero. El conductor cogió el dinero y sus dedos contaron rápidamente los billetes. Cuando reconoció la generosa cantidad, una sonrisa se dibujó en su rostro. Muy bien, suba. La gran suma que Juana le había entregado al conductor pareció volverlo parlanchín. Parloteó sobre el tiempo y se quejó de los escasos temores que solía recibir. Cuando llegaron a su destino, el conductor se alejó rápidamente. Al entrar en la casa caldeada, el vagabundo dejó escapar un suspiro de satisfacción. «Qué acogedor es esto», dijo el hombre. Juana respondió, «Voy a calentar algo de comida. Puedes calentarte aquí o darte una ducha caliente. En el baño hay toallas y una cuerda que puede usar». El hombre agradecido dijo, «Gracias. Sé que soy un pesado, pero aceptaré encantado su oferta. Las cosas han sido bastante duras, sobre todo sin un baño en condiciones». Juana se cuestionó su cordura varias veces. Después de todo, había invitado a un absoluto desconocido a su casa. Ni siquiera sabía su nombre y ahora ese hombre estaba en su cuarto de baño. Por muchas veces que cuestionara su decisión, ella no encontraba una explicación lógica. Fue una elección impulsiva. Su vida nunca volvería a ser la misma a partir de ese día. Estaba dando los últimos retoques a la mesa cuando el hombre salió del cuarto de baño fresco y limpio. Juana comentó sorprendida, «Pareces otra persona». Él respondió riendo entre dientes. Juana se las había arreglado para poner la mesa mientras Dylan, el invitado que había ocupado inesperadamente la silla que normalmente ocupaba Samuel, probaba la comida caliente. Elogió sus sabores. Dylan dijo, «Está delicioso. No recuerdo la última vez que comí algo tan sabroso». Sus palabras no eran un simple comentario al pasar, sino auténticos elogios sobre la exquisitez de la comida. Mientras le escuchaba, Juana tuvo una epifanía. Hacía una eternidad que no recibía ningún tipo de agradecimiento. Dylan, un hombre que seguía siendo un desconocido para ella, mostró un agudo sentido de la observación. Juana señaló elementos concretos de la comida, apreciando la sutil mezcla de especias y el perfecto equilibrio de sabores. Este simple acto de reconocimiento, tan genuino y espontáneo, despertó algo en Juana. Una onda de emoción recorrió su corazón. Fue entonces cuando se dio cuenta de lo acostumbrada que había estado durante tanto tiempo a que se pasara por alto su labor de amor. Había trabajado sin descanso, sin una palabra de agradecimiento ni un bocado de gratitud. Pero con unas pocas palabras sinceras, Dylan había conseguido validar sus esfuerzos. Y por eso, sintió un cálido resplandor de agradecimiento. Reconfortada por la compañía de Dylan, Juana se atrevió a preguntarle, ¿cuál es tu historia? Cuando las palabras salieron de sus labios, vio un cambio repentino en el comportamiento de Dylan. Su sonrisa fácil vaciló y sus ojos se llenaron de lágrimas no derramadas. Estaba claro que volver a su pasado era para él un camino pavimentado de dolor. Dylan comenzó, hace solo 2 años, mi vida era la viva imagen de la normalidad, el tipo de vida que la mayoría de la gente anhela. Tenía una esposa cariñosa, una dulce hijita y una acogedora casa en los suburbios. Habíamos planeado un alegre viaje familiar para celebrar el 6º cumpleaños de mi hija. Todos estábamos deseando hacer una escapadita, pero la vida tenía otros planes. Mientras conducíamos por un puerto de montaña empapado por la lluvia, nuestro coche perdió el control, derrapó peligrosamente y se precipitó por encima del guardarraíl. En ese aterrador momento, el mundo de Dylan se hizo añicos. Su mujer y su hija, el núcleo de su existencia, fueron cruelmente arrebatadas en el trágico accidente.
Fue un duro giro del destino que el propio Dylan sobreviviera al accidente físicamente ileso, pero emocionalmente devastado. Mientras contaba su historia, el dolor de su voz resonaba en el silencio de la sala. Juana podía sentir el dolor desgarrador grabado en cada palabra. Dylan continuó, la angustia de perder a mis seres queridos era más de lo que podía soportar. Estaba sumido en un mar de culpa y me culpaba a mí mismo de sus muertes prematuras. Residir en una casa en la que antes latía la vida, la risa alegre de mi hija pequeña y los susurros amorosos de mi esposa, era ahora un suplicio tortuoso. Las paredes resonaban con sus recuerdos, cada rincón era un cruel recordatorio de mi pérdida. Para adormecer el dolor punzante y escapar de sus atormentadores pensamientos, pensó en el amargo abrazo del alcohol como consuelo. Pero la evasión temporal pronto se convirtió en un hábito perjudicial, mientras se refugiaba en un caparazón de autocondena. Alejó a todos los que intentaron tenderle una mano. Amigos, familia. Sus esfuerzos por sacarle de su desesperación se toparon con un muro de ladrillos. Para Dylan, la vida había perdido su brillo, su esencia misma se desvanecía en la penumbra de su dolor. Su creciente adicción y el vacío eco de las risas de su familia en su solitaria casa empezaron a hacer mella en su vida profesional. Recibió múltiples advertencias de sus jefes, cada una de las cuales cayó en saco roto. Dylan dijo con voz quebrada, inevitablemente, fui despedido. Unos meses más tarde, con las finanzas agotadas y las deudas en aumento, fui desahuciado de la casa que una vez había sido el centro de mi universo. Mi vida, antaño marcada por el amor y la risa, había sucumbido a una interminable espiral de desesperación. Encontrar sustento se convirtió en una batalla diaria para mí. Al principio recurría a buscar comida en los contenedores de basura, una experiencia que me dejaba sentimientos de degradación y desesperación. Sin embargo, a medida que aprendía a sobrevivir en la calle, descubrí que había algunos restaurantes dispuestos a echar una mano a los sin techo. Los establecimientos especializados en productos de panadería, como bagels y sándwiches, solían tener excedentes de comida que estaban dispuestos a regalar. El sentimiento de culpa por la trágica pérdida de su familia le había llevado inicialmente a este estilo de vida indigente. Sin embargo, con el tiempo, empezó a ver los efectos perjudiciales de la falta de hogar. Las duras realidades de la vida en la calle empezaron a pesarle, arrastrándole a un círculo de desesperación del que parecía cada vez más difícil escapar. El estilo de vida que había elegido inicialmente como forma de autocastigo le atrapaba ahora, amenazando con consumirle por completo. Juana escuchó su relato con el corazón encogido y una empatía palpable. Le aseguró que él no era el culpable del accidente. Le imploró que comprendiera que una vida consumida por la culpa no merecía la pena. Juana le dijo con voz compasiva, Dylan, no eres culpable de lo que pasó. Tienes que dejar de castigarte y empezar a vivir de nuevo. Puedes encontrar la manera de salir de este agujero oscuro. Sus palabras eran sinceras, llenas de compasión y sabiduría, y le pintó un futuro prometedor si dejaba de culparse y empezaba a rehacer su vida. Durante toda la conversación, Juana mantuvo un contacto visual constante, sus ojos irradiaban calidez y comprensión. Su amable sonrisa nunca vaciló, ofreciéndole consuelo y aceptación. Para Dylan, que no había sentido tanta calidez y amabilidad en 2 largos años, su generosidad fue abrumadora. Este encuentro con una completa desconocida que no solo le había dejado entrar para darse una ducha caliente y comer, sino que además le había ofrecido empatía y consejo, fue un rayo de esperanza en su existencia, por lo demás sombría. La chispa de esperanza que sintió Dylan no se parecía a nada de lo que había experimentado en los 2 últimos años. Había pasado tanto tiempo vagando sin rumbo, viviendo en la calle, alimentando su culpa y sumido en su tristeza. Casi había olvidado lo que se sentía al tener un propósito, una meta, el deseo de un futuro que fuera más allá de la mera supervivencia. Conocer a Juana, recibir su compasión y comprensión, y escuchar sus palabras de aliento había desencadenado algo en su interior. Sintió una fuerte atracción, una agitación en su corazón para liberarse de las cadenas que él mismo se había impuesto.
Empezó a vislumbrar un futuro en el que podría mantenerse erguido, un futuro en el que los dolores del pasado no dictarían su camino. El deseo de cambiar ya no era un mero pensamiento, sino una fuerza que le impulsaba. Anhelaba el calor de un hogar, la comodidad de un trabajo estable y el poder curativo de las relaciones con los demás. Sobre todo, anhelaba redimirse, perdonarse a sí mismo y tener la oportunidad de reconstruir su vida desde las ruinas. En un momento dado, Dylan se dio cuenta de que seguía vestido con una bata prestada. Se levantó de un salto, mirándose torpemente. Dylan preguntó, ¿esto es tuyo? Juana le ofreció una sonrisa triste y respondió, sí, pero no te preocupes por ello. Puedes quedártelo hasta que encuentres algo mejor. Dylan agradeció, gracias, Juana. Gracias por todo. No pasa nada. No te preocupes, dijo Juana mientras Dylan volvía a sentarse. Cuando terminaron de comer, se levantó y empezó a recoger la ropa sucia. Al notar su malestar, Juana le dijo, puedes usar mi lavadora y quedarte a dormir. Dylan respondió, siento ser una carga. Ni siquiera sé cómo agradecértelo. Juana contestó, está bien, Dylan. No te preocupes. Todo va bien. Gracias, dijo Dylan una vez más, dudando antes de hacer su siguiente pregunta. Juana, ¿puedo usar tu ordenador, por favor?, preguntó, rompiendo el silencio. Por supuesto, siéntete libre, respondió ella, señalando su portátil. Mientras Dylan empezaba a teclear, Juana se sentó en el salón, su mente arremolinándose con sus propias historias de dolor. Ansiaba desahogar su corazón con aquel desconocido que había compartido su dolor más profundo con ella, pero las palabras se le atascaban en la garganta. Armándose de valor, se levantó y se acercó a Dylan. Dylan, empezó, con la voz ligeramente temblorosa, no quiero que pienses mal de mí por dejar entrar a un extraño en mi casa. Es solo que mi marido. Bueno, no sé cómo decirlo. Hoy se ha ido de vacaciones con una amante. Los dedos de Dylan se congelaron sobre el teclado y se volvió para mirarla, con los ojos abiertos de sorpresa y dijo: Ah, sí. ¿Eso ha pasado? Ella asintió y le contó brevemente su situación. Dylan sacudió la cabeza, incrédulo. Creía que estas cosas solo pasaban en las películas. Lo siento mucho. ¿Qué vas a hacer ahora? Ella suspiró pesadamente antes de responder. Voy a pedir el divorcio. Pero es que no estoy segura de que él. Puede que no esté de acuerdo con la idea. Dylan hizo una pausa y frunció las cejas antes de soltar una risita suave y decir: Espera, a ver si lo he entendido. ¿Tu marido está de juerga con su amante y te preocupa que no le guste la idea del divorcio? Lo absurdo de la situación era evidente, pero no divertido. Cuando Dylan miró a Juana a los ojos, vio una pizca de miedo mezclada con la confusión. ¿Le tienes miedo?, le preguntó suavemente. Juana respondió: No lo sé. Llevamos juntos 5 años y ahora no sé qué hacer. Dylan asintió con simpatía. Ve a descansar, Juana. Pensaremos en algo juntos. Dylan volvió a negar con la cabeza y se volvió hacia la pantalla del ordenador. Agotada, Juana decidió tumbarse en el sofá. A la mañana siguiente la despertó el sonido del despertador. Al entrar en el salón, se dio cuenta de que Dylan no estaba. Había dejado una nota en la mesita auxiliar. Gracias. Hasta la vista. De repente, la casa estaba demasiado silenciosa. A Juana le invadió una oleada de soledad inesperada. Era como si hubiera perdido algo precioso. Se dirigió a la cocina para prepararse un café. Las 2 semanas siguientes transcurrieron borrosas. Juana se entregó de lleno a su trabajo, quedándose hasta altas horas de la noche solo para poder volver a casa agotada y dormirse directamente. 3 días después de la partida de Samuel, Juana se armó de valor e inició el proceso de divorcio. Metódicamente, empaquetó todas sus pertenencias, incluida la bata que Dylan se había puesto después de ducharse.
Ahora solo tenía que entregar los papeles del divorcio, devolverle sus pertenencias y borrarlo de su vida. También cambió las cerraduras de la casa, por si acaso. Esta casa era su santuario, un lugar que había heredado de sus padres. Era lo único que le pertenecía sin lugar a dudas. Y, sin embargo, sentía la inquietud de tener que luchar para conservarla. Curiosamente, sus pensamientos se dirigían más a Dylan que a Samuel. Dylan, que había aparecido en su vida como un desconocido sin hogar, se había revelado como una persona completamente distinta. Juana esperaba sentirse devastada por la traición de su marido, pero su corazón permaneció en silencio. En cambio, sintió alivio. Al menos ya no vivía en la ignorancia, engañada por un hombre al que creía conocer. Suele ocurrir que todo el mundo se entera de la traición y las esposas son las últimas en enterarse. Eso puede hacerlas parecer tontas a los ojos de los demás. El humor de Juana mejoró con su nueva libertad. Ya se imaginaba preparando una ensalada y viendo una película romántica, disfrutando de una tranquila velada en casa. Una noche después, su tranquilidad se vio interrumpida. Cuando se acercaba a la casa, vio a Samuel paseando cerca de la entrada, probablemente resfriado. Recordó que había bloqueado su número en el teléfono y sintió una pequeña alegría de que no hubiera podido interrumpir su día anterior. Samuel exigió: «Juana, ¿qué demonios está pasando? ¿Qué le has hecho a la cerradura? ¿Y qué pasa con mi teléfono? ¿Por qué tengo que congelarme aquí fuera?» Juana lo miró con calma. Una leve sonrisa adornaba sus labios mientras hablaba. «He cambiado las cerraduras, Samuel, y he bloqueado tu número». Su sorpresa fue evidente, pero duró poco. ¿Has perdido la cabeza? ¿Quién te crees que eres? Entrega las llaves ahora y vete a dar un paseo de 3 horas en el frío. A ver si te gusta. Juana buscó tranquilamente en su bolso, haciendo que Samuel sonriera satisfecho. Se dio cuenta con una sacudida de lo acostumbrada que estaba a sus tácticas intimidatorias y de lo a menudo que las había dejado pasar en el pasado. Sin embargo, en lugar de las llaves, sacó un documento. «Toma. Son los papeles del divorcio». Samuel cogió los papeles sin pensárselo. «¿El divorcio de quién?», preguntó él, desconcertado. Juana contesta: «Ay, Samuel, sé que no fuiste solo a las Bahamas. Te vi con ella. Puedes recoger tus pertenencias cualquier día, pero hoy no. Hoy no quiero verte». Respiró un poco y, cuando cayó en la cuenta de todo, sorprendentemente habló con bastante seguridad y dijo: «Bueno, ¿adivina qué? Eres una iracunda por seguirme así. Las buenas esposas cierran los ojos ante esas cosas para salvar el matrimonio, y tú elegiste el camino difícil. Soy un hombre joven y guapo. Soy interesante y las mujeres se me acercan». Juana le interrumpió y dijo: «Entonces no tendrás que pasar la noche en la calle». Habló mientras miraba el camino de entrada. Nunca había visto aparecer semejantes coches en su barrio. Un convoy de 3 grandes todoterrenos entró silenciosamente y se detuvo. En ese momento, Samuel la agarró de la mano. «¿Vas a hacer lo que te digo? ¿Creías que podías dejarme así como así? Pues te equivocabas. Voy a hacerte la vida imposible. Dame las llaves ahora». Levantó la otra mano para golpear a Juana. Ella cerró los ojos y, al momento siguiente, se dio cuenta de que ya nadie le sujetaba la mano. «Juana, ¿estás bien?». Abrió los ojos. No podía ser. Era la voz de Dylan. Estaba de pie frente a ella, frotándose el puño. Detrás de él, Samuel se debatía en la nieve mientras unos tipos fuertes se interponían entre Dylan y Samuel. Juana sonrió y dijo: «¿Eres tú?». Dylan respondió: «Sí, soy yo. Me preocupaba no llegar a tiempo». «¿Hay alguna posibilidad de que tengas más de esas deliciosas comidas?», preguntó Dylan, con una sonrisa iluminándole los ojos. Juana asintió, con los ojos de repente llenos de lágrimas. Evidentemente,
Toda la tensión y el estrés acumulados habían encontrado por fin una válvula de escape. Hundió la cara en el pecho de Dylan, manchando de lágrimas su caro abrigo. Él le acarició suavemente la espalda, diciendo, no pasa nada. Todo está bien ahora. Samuel, que luchaba por recuperarse, era un mero espectador en este emotivo reencuentro. Su anterior arrogancia fue sustituida por una expresión atónita y sorprendida. La llegada de Dylan no solo salvó a Juana de la amenaza inmediata que suponía Samuel, sino que también marcó un punto de inflexión en su vida. Fue el momento en que por fin dejó atrás su pasado y dio el primer paso hacia una vida nueva y potencialmente más feliz. En cuanto a Samuel, vio cómo todo su mundo se desmoronaba ante sus ojos. Sus amenazas cayeron en oídos sordos, y la comprensión de perder a Juana comenzó a hundirse. Cómodamente acurrucada frente al televisor, Juana se ocupó de preparar un té fresco mientras Dylan empezaba a revelarle otra parte de su vida que no había compartido con ella. Las palabras que le había transmitido sobre dejar atrás el pasado y seguir adelante habían tocado una fibra muy profunda en él. Sin saberlo, ella le había guiado hacia una nueva sensación de determinación y resistencia. Emprendiendo de nuevo el camino de la profesionalidad, Dylan volvió a su anterior trabajo. Para alegría y alivio de sus amigos y colegas, que habían echado de menos su presencia como agente del servicio secreto, desempeñaba un papel único y fundamental. Lo primero que hizo a su regreso fue velar por la seguridad de Juana y establecer un destacamento de protección para vigilarla. Luego le dijo, «Me sacaste del abismo, Juana», admitió. «No podía pasar por alto la amabilidad que me has demostrado». Juana lo miró con incredulidad. «Servicio secreto», repitió, intentando comprender la información. Dylan asintió, sorbiendo su té. «Sí. Llevo años trabajando allí. Cuando perdí a mi familia y me perdí a mí mismo también. Lo dejé todo atrás y caí en una espiral oscura. Ni siquiera me atrevía a acercarme a mis compañeros. Pero tú me recordaste que merece la pena vivir. Que es posible empezar de nuevo, incluso cuando parece que el mundo se ha acabado». Juana se quedó callada, atónita. Una multitud de emociones destellaron en sus ojos. Sorpresa, confusión, agradecimiento. Y algo más que Dylan no supo identificar. Al cabo de un momento, logró esbozar una pequeña sonrisa. «Gracias por todo». El tranquilo silencio que ahora envolvía la casa de Juana contrastaba con la agitación que había tenido lugar apenas una hora antes. Los acontecimientos se habían desarrollado con tanta rapidez que Juana aún no se había recuperado de ellos. Dylan se había marchado sin prometer nada, sin darle ninguna pista sobre lo que iba a hacer. Simplemente le había dado las gracias y se había marchado. Sorprendentemente, a pesar de los actos de Samuel, Dylan se las había arreglado para encontrar un resquicio de esperanza. En un tono rebosante de sarcasmo, le dio las gracias a Samuel por sus indiscreciones. Si no hubiera sido por la aventura de Samuel, Dylan nunca se habría cruzado con Juana. Expresó su gratitud por este encuentro inesperado pero significativo, añadiendo otra capa de complejidad a los acontecimientos del día. Pasaron 2 días, llenos de rutina mundana, trabajo y tardes tranquilas en casa. La montaña rusa de emociones de hacía un par de días había empezado a remitir, dejando a Juana con una inusual sensación de tranquilidad mezclada con curiosidad por lo que le deparaba el futuro. Una tarde, tras un largo día de trabajo, Juana regresaba a casa. Mientras caminaba por la ruta que le era familiar, vio una figura que le hizo palpitar el corazón. Allí, a poca distancia de la puerta de su casa, estaba Dylan. Estaba erguido bajo la suave luz del atardecer y su silueta proyectaba una larga sombra sobre la acera. La miraba con una sonrisa en la cara. Llevaba un ramo de flores en las manos, cuyos vibrantes colores contrastaban con la luz mortecina del día. Su aspecto era muy distinto al de su último encuentro. Estaba bien arreglado y vestía con pulcritud, muy lejos del hombre desaliñado que había conocido. Sus ojos, antaño atormentados por la desesperación,
brillaban ahora con esperanza y lo que parecía felicidad. En ese momento, Juana recordó las palabras del padre de su ex marido. Tú, querida, nunca estuviste destinada a sentar cabeza. Ahora comprendía el significado de sus palabras.